Gracias por la invitación. Deseo profundamente que esta charla solo Dios utilice mis labios, que sea Dios quien penetre en el corazón de cada una de ustedes, para que el tema que vayamos a ver hoy, que descubramos todas juntas, quede grabado no solamente en la mente de cada una, sino también en el corazón. Y cuando se queda grabado en el corazón es para hacerlo vida, es para aquello que yo tengo en mi corazón, poderlo llevar a la práctica en mi vida ordinaria. Alguien le preguntó a un santo que qué significaba ser santo, y le dice, ser santo es hacer las cosas ordinarias extraordinariamente. Lo que tú hagas en tu vida, si estás barriendo, si estás en una compañía, haz las cosas ordinarias extraordinariamente. Hoy día vamos a ver un tema que a mí me apasiona mucho, y es el señorío de Jesús. ¿Y qué vamos a aprender de este tema hoy? Tengo una pregunta para ustedes. Bueno, de hecho, dos. ¿Cuántas de ustedes pueden reconocer que les cuesta soltar el control de las cosas y dejar que Dios tome el control de estas? ¿Cuánto les ha costado? A mí mucho, a mí mucho. ¿A cuántas de ustedes les gusta tener el control de todo? Sobre todo mujeres. Queremos tener el control de todo. Entonces, cuando uno se hace conocedora de que pierde el control de algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sentimos? Inseguridad, incertidumbre, ¿verdad? Usted ya no tiene el control de las cosas y ya no puede hacer nada. Entonces es cuando vienen esos sentimientos de incertidumbre. Hoy vamos a aprender juntas un tema que es muy importante y trascendental para toda nuestra vida, para mi vida y para su vida. Y es entender el concepto del señorío de Jesús. Pues porque muchos creyentes, yo creo que todos hemos dicho en algún momento o en muchos momentos o diariamente, decimos que Jesús es mi Señor, oh Señor mío, ¿verdad? Pero hoy vamos a conocer en profundidad, a comprender y a conocer el concepto de lo que es Señor, de lo que nosotros creemos. Si yo les preguntara a ustedes qué significa que Jesús es el Señor, ¿qué me responderían? Entonces, vamos a comprender qué significa la palabra Señor. En este lado del mundo donde usted y yo vivimos, donde estamos ubicados en este momento, que nosotros llamamos Occidente, la palabra Señor no tiene un significado tan profundo y tan fuerte como lo tenía en el tiempo en que Jesús existió. La palabra Señor, para nosotros, la dirigimos solamente como una expresión de respeto, ¿verdad? Señor Flores, o buenos días, señor. ¿Cómo está, señor? O señor, deme esto. Y señor, con permiso, señor. Entonces tiene un significado totalmente diferente al que tiene para las personas que se mueven en el contexto donde Jesús se movía. Para nosotros es solamente una forma respetuosa, pues, de referirse a alguien, ¿verdad? Pero tiene una connotación totalmente diferente, ¿verdad?, a la de que tenía con Jesús. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Entonces, hoy nos va a ayudar a comprender lo que es el señorío de Jesús y ver si en verdad lo que decimos es realidad. Si en verdad Jesús es el Señor. Si en verdad Jesús es Señor y Rey. Y si podemos tomar la decisión de hacerlo Señor a partir de lo que vamos a descubrir. Es muy interesante que la palabra Señor aparece en la Biblia 747 veces, solamente en el Nuevo Testamento. Y es San Lucas y San Pablo quien más lo mencionan.
La palabra Señor en griego significa dueño. Señor en griego quiere decir Kyrios. Y en griego Kyrios significa amo, significa dueño, significa maestro, significa soberano, significa autoridad máxima. En el Imperio Romano todos sabemos, ¿verdad?, que en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, los primeros creyentes en el primer siglo empezaron a notar, ¿verdad?, que el Señor no era el emperador romano como ellos pensaban, como se los impuso el propio imperio, sino que para ellos Señor, el dueño, el amo, el soberano, el maestro, la autoridad máxima, no era el rey, sino era Jesús. Ellos empiezan a decir, no, momento, el rey, el Señor, no es el rey romano, el Señor es Jesús. Y Kyrios se utilizaba de dos maneras. Es una persona que tenía esclavos. El Señor era aquel dueño de esclavos. Y los primeros creyentes solo pensaban que ellos podían ser esclavos solamente de su Señor Jesús. ¿Y saben qué fue lo que le pasó a ellos? A ellos al reconocer a Jesús como su Señor, pues los quemaban o se los echaban de alimento a los leones. A ustedes y a mí, pues, lo más grave que nos puede pasar, si reconocemos o decimos que Jesús es nuestro Señor, pues probablemente se van a reír de usted y de mí, entendiendo el concepto verdadero de lo que es Señor, ¿verdad? Entonces, Jesús es el amo. Fíjese bien, si usted dice que Jesús es Señor, es porque Jesús es su dueño, es porque Jesús es su amo. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, se utilizaba solamente la palabra Elohim, Elohim o Adonai, que significaba mi dueño, pero solamente se le aplicaba a Dios Padre, quien tenía autoridad sobre todas las cosas. Pero ya en el Nuevo Testamento, si ustedes consultan el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18, ahí nos dice quién es Jesús. Jesús es el Señor, es el que tiene el poder sobre todo en la tierra. También Pedro, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y en el versículo 36, después de Pentecostés, Pedro en su gran predicación les dice a todos los israelitas, sepan pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien ustedes han crucificado. Dios ha constituido a Jesús Señor y Rey. Señor y Rey. Solo el que confiesa que Jesús es Señor será salvo. Usted y yo, ¿le estamos rindiendo nuestra vida a Jesús? ¿Sigo a Jesús o solo soy fan de Jesús? Solo le pongo like. ¿O realmente lo sigo? ¿Quién es el Señor verdaderamente para ti y para mí? Porque si digo que Jesús es el Señor, quiere decir que Jesús es el dueño de mi voluntad. Quiere decir que yo soy esclavo. Esa es la palabra para describirnos como cristianas, como cristianos. Un esclavo. Peri acaba de decir, mañana ¿a quién celebramos? A nuestra Santísima Madre. Y si bien recuerdan ustedes, ¿quién fue la que dijo? He aquí la esclava
del Señor. Hágase en mí tu voluntad. El mayor ejemplo de someterse a la voluntad de Dios que tenemos nosotros como cristianos es Mamita María. Entonces vamos ahora a referirnos cómo un esclavo servía a su amo. Un señor en los tiempos de Jesús era aquel que pagaba por un esclavo. Y el Señor, al pagar por un esclavo, le pertenecía totalmente, absolutamente y totalmente. El esclavo se sometía enteramente a su dueño. El esclavo no podía pensar independientemente. Él ya no tenía voluntad. El esclavo dependía totalmente de su amo, de su dueño, de su señor. Porque ese señor había pagado un precio por él y su vida le pertenecía absolutamente. El esclavo no podía pensar. Si su amo le decía arrodíllate, él se tenía que arrodillar. No había opción, se tenía que arrodillar. Si su amo le decía haz este trabajo, el esclavo tenía que obedecer, no tenía opción. Había otro tipo no exactamente esclavo, sino siervo. Pero el siervo, a diferencia del esclavo, voluntariamente se adhería a la voluntad de su amo. Pero el esclavo no, era totalmente, él lo compró. Y si Jesús es nuestro Señor, el mío lo es, y si el suyo lo es, ¿cuál fue el precio que pagó Jesús? ¿Qué precio Jesús pagó para ser el dueño de mi vida y para ser el dueño de su vida? El esclavo no tenía absolutamente ningún derecho. Si el esclavo tenía que ir a corte, era su amo el que hablaba, él no podía hablar. El esclavo no podía votar. El esclavo no tenía voz propia. El esclavo no podía decir nada que no viniera como una orden de su señor. El esclavo solamente decía lo que su señor le permitía decir. El esclavo solamente hablaba, pensaba y actuaba a partir de su señor, a partir de su amo, de lo que el amo le enseñaba, de lo que el amo le decía. Y si usted y yo decimos o hemos dicho que Jesús es mi Señor, pues quiere decir que mi voluntad la tengo que someter, la someto y la rindo a Él. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el Señor en tu vida? ¿Quién es el Señor de tu tiempo? ¿Quién es el Señor de tu dinero? Ah, pues sí, de tu dinero nosotros podríamos decir, sí, yo doy el diezmo. El diezmo es la 10ª parte de lo que yo recibo. Pero quizás el Señor no es el dueño del resto del 90% de tu dinero. ¿Quién es el Señor de tu lengua? ¿Tú hablas y te mueves a partir de lo que tu amo y tu Señor te dice? ¿Él rige tus conversaciones? Si tú dices que Jesús es el Señor, si tú le has dicho a Jesús, Señor mío, ¿Él rige tus conversaciones? ¿Él es el Señor de tu familia? Si digo que el Señor es amo, pues Él me da el tiempo, Él me da el dinero porque Él es el dueño, Él me da la vida. ¿Es Jesús el amo de todas las áreas de tu vida, de mi vida? ¿O Jesús es Señor de solo algunas? Porque a veces tú y yo decidimos por nosotras mismas en cuáles áreas Jesús
puede ser Señor. El esclavo no tenía libertad. Su amo ejercía dominio total en todas las áreas de su vida, absolutamente en todas las áreas de su vida. Nosotros conocemos, por ejemplo, en ciertos países donde existe el reinado, como la más conocida para nosotros, ¿verdad? Es la reina Isabel, en Inglaterra. Si usted va a Inglaterra, yo no he ido, pero he visto, ¿verdad? Si usted va a Inglaterra, absolutamente a donde usted vaya, se va a encontrar figuras, objetos, fotografías. En las tazas de café viene impresa la imagen de la reina. Inclusive en el Parlamento. En el Parlamento está una foto grandotota de la reina Isabel. En todas las casas en Inglaterra tiene que haber una foto de la reina Isabel. Hay otros países como Suecia y Bélgica que tienen también este tipo de reinados. Pero ¿sabe aquí una cosa? La reina Isabel no toma decisiones. La reina Isabel solo está de adorno. Solamente. Quien toma las decisiones, quien hace las leyes, quien rige el país es el Parlamento. El primer ministro solo va con la reina Isabel y le dice, esto es lo que vamos a hacer, fírmale. Ay, eso yo he hecho muchas veces. Jesús, esto es lo que yo voy a hacer en esta área de mi vida, fírmale. Pero no, él no rige mi vida. Él no es el Señor, porque yo quiero ejercer mi voluntad, lo que yo quiero hacer. Tuve una experiencia con una familia muy curiosa porque visité a esa familia y me llamó muchísimo la atención un cuadro muy bonito que tenían en su casa y era una imagen de Jesús. Hasta tenía unas luces de reflexión. Y yo dije, pero qué bonito cuadro, qué bonito, estaba en el centro de su casa. Y me dice la señora, mire, ese cuadro, nos sentimos muy orgullosos de ese cuadro tiene más de 20 años aquí en nuestra casa, en la sala de nuestra casa. El mejor lugar de la casa, ahí está ese cuadro de Jesús. Dice, podemos presumir que hasta el obispo vino y lo instaló ahí. Dijo, pero ¿sabe qué? Hace solamente 2 años que Jesús es el Señor en nuestros corazones. Jesús solamente era un adorno. En tu casa, en mi casa, el tener la imagen de Jesús te lleva a decir que Él es el dueño, que Él es el Señor de tu vida. Que en tu corazón Jesús hace su voluntad y no tú la tuya misma. ¿O es solamente un adorno? ¿Entiendes lo que es el señorío de Jesús? Decir que Jesús es Señor y es Rey, es que que mi voluntad se va a alinear a la voluntad de Jesús, que yo voy a hacer la voluntad de Jesús. Como Jesús es mi Señor, yo me voy a arrodillar siempre ante su voluntad. Cuando tú tomas una decisión, ¿le pides a Dios que te diga si es su decisión o si es tu decisión? Cuando tú estás en una reunión, piensa por favor en una reunión social, en una reunión familiar, en una reunión de trabajo. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Jesús está en el centro de esa reunión? Cuando estás en una conversación con tu esposo, en tu matrimonio, ¿Jesús es el Señor? Jesús es el Señor, el centro, el dueño de tu esposo y tuyo.
Tu esposo y tú toman decisiones de familia a partir de tu propia voluntad y la de él, o le preguntan a Jesús, Jesús, ¿qué deseas tú que haga, Señor? ¿Cuáles cosas son aquellas en tu vida? ¿Qué áreas de tu vida son las que te cuestan dejarle a Jesús? Dejarle a tu Señor. ¿O quién es tu Señor? ¿Quién te domina? Si tu Señor es el dinero, probablemente vas a hacer muchísimas cosas por dinero. Si tu Señor es el dinero y quieres obtener dinero a cualquier precio, ¿qué vas a hacer si el Señor dinero gobierna tu vida? ¿Qué vas a sacrificar si el Señor dinero gobierna tu vida? No Jesús. Cuando usas tu tiempo, en tu tiempo, Jesús es el dueño. Él es el dueño de tu tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Jesús? Si dices que Jesús es tu Señor, quiere decir que Él es el dueño de todo tu ser. Pero ¿qué áreas de tu vida quieres tener el control tú? Piensa en las áreas de tu vida. Tu dinero, tu salud, tu matrimonio, tus hijos, tus relaciones sociales, tu trabajo. En el área del trabajo, cuando buscas un trabajo, ¿le has dicho al Señor, Señor, este trabajo es el que tú quieres que yo tenga? En tu dinero. Piensa tú que recibes tu cheque de semana o de quincena, según sea el caso que tú recibas tu cheque si trabajas. ¿Cómo divides tu dinero? Generalmente, ¿verdad? Todos pensamos, yo, cuando lo pensé, dije, bueno, pues mi cheque, ¿verdad? Una parte de mi cheque, pues es la renta. Otra parte de mi cheque, pues es la comida. Otra parte de mi cheque, pues son las utilities, ¿verdad? El gas, el agua. Otra parte de mi cheque, pues las vacaciones. Otra parte de mi cheque, pues la escuela de los niños o los gastos de los niños. Y de repente, pues la parte de mi cheque que va para mi maquillaje, ¿verdad? Porque ya se me notó ahí la arruguita de los 50 o el cabello ya tengo las canas. Y cuando menos pienso, mi cheque ya se fue. ¿Y Dios? ¿Ayudo a los pobres? ¿Comparto con los pobres lo que tengo, no lo que me sobra? En mi trabajo, dedico tiempo a mi Señor en mi trabajo. ¿Me alineo a la voluntad de mi Señor en mi trabajo? ¿Qué sucede? Yo creo que todas ustedes, las que trabajan en sus trabajos, han tenido una persona, un compañero, que ustedes dicen, ay, Señor, no la ilumines, elimínala. Yo creo que todos hemos tenido. Y esa es la voluntad de mi Señor. En mi relación con mi familia, ¿hago la voluntad de mi Señor? ¿Someto mi voluntad a la voluntad del Señor? Porque Él es el amo y Él es el dueño de mi vida. Y yo solamente me rijo por lo que Él quiera que yo haga. Le pregunto, Señor, ¿tú quieres este?
¿quiénes de ustedes? Yo no lo hice. Le preguntaron a Jesús si el esposo que tienen hoy era el que él quería para nosotros. Y generalmente esa área de nuestra vida, cuando se nos complica, se la queremos regresar al Señor. Ay, Señor, ¿por qué me diste a este hombre? Señora, a mí Dios me lo dijo. Si yo no te lo di, tú lo elegiste. A mí no me pediste nada. A mí no me pediste consejo. No viniste a mí. No rendiste tu voluntad. No rendiste esa área de tu vida. Los hijos, generalmente los hijos queremos controlarlos. ¿Qué es lo que sucede cuando nuestros hijos entran en la adolescencia? Como ya no podemos controlarlos, como llega en una edad que los hijos están conociéndose a sí mismos y ya se sale de nuestro control nuestros hijos, entonces sí vamos a Dios. Pero todos los años anteriores le pedimos a Dios que nos guiara en la educación de nuestros hijos. El esclavo obedece a su Señor. Si alguien fue obediente a la voluntad del Padre y su voluntad la alineó con la voluntad del Padre, fue Jesús. De hoy en adelante, si tú y yo decimos con nuestra boca que Jesús es el dueño de todo mi ser, tengo que estar plenamente consciente que Él es el dueño de mi vida, que toda acción que yo haga va a depender de lo que mi Señor quiera que yo haga. Pero a diferencia de los señores de los tiempos en que Jesús vivía, ¿verdad? En que ejercían poder, en que ejercían dominio, nuestro Señor Jesús, Él es un Señor bueno y es un Señor misericordioso. Ningún otro Señor, absolutamente ningún otro Señor, el que tú tengas en tu vida, ningún otro Señor te amará como Él te ama. Tú no tienes que temer de volverte esclava del Señor. Tú no tienes que tener temor de rendir tu voluntad a la voluntad del Señor. Solamente tienes que darle el control de tu vida a Él. Y no le des el control de tu vida a nadie más, ni siquiera a ti misma. El esclavo en los tiempos de Jesús recibía una orden y punto, la tenía que obedecer. Y si no la obedecía, imagínense a dónde iba. El esclavo de Jesús no solamente es esclavo, es amigo también. Además, por Jesús nuestro Señor, nos hacemos ciudadanos del reino. Y no solamente nos hacemos ciudadanos del reino, somos herederos también. Somos herederos. San Pablo, San Pedro, Santiago, ellos siempre se identificaron como esclavos del Señor. Siempre San Pablo se dirigía a las comunidades como Pablo, el esclavo del Señor. Pablo, esclavo por la causa del Señor. María, esclava del Señor. María, quien hizo la voluntad del Padre. Y para María hacer la voluntad del Padre no fue nada fácil. Absolutamente nada fácil. De hecho, fue muy complicado. Lo más complicado, lo primero que se le complicó a ella es al decir, sí, Señor, hágase en mí tu voluntad, y aceptar al Hijo de Dios en su vientre. En los tiempos de María, sin estar en matrimonio, lo que tenían que hacer es que la iban a lapidar. ¿Cuántas veces usted y yo dejamos de hacer la voluntad de Dios por complacer al mundo? No digo, no hago, no expreso la verdad que es Dios
Pues para estar bien con el mundo. El verdadero cristiano es esclavo. Y es esclavo en libertad. Porque Dios jamás, Jesús jamás va a violentar su libertad. Si usted quiere ser esclava del Señor, si usted quiere nombrar a Jesús Rey y Señor de su vida, usted le tiene que abrir las puertas de su corazón. Porque las puertas de su corazón solo abren de un lado. Yo he peleado con Dios con eso. Ay, Señor, no te hubieras complicado tanto las cosas conmigo. Le hubieras puesto chapa por los dos lados. Pero su corazón, solamente a Jesús se lo puede abrir usted. Usted decide. Usted en libertad, usted en su plena libertad puede decir, Señor, yo quiero ser esclava, quiero ser tu esclava y rendirte todas las áreas de mi vida. Todas las áreas, absolutamente todas. El tiempo, el dinero, mi familia, mi matrimonio, mi trabajo, mis relaciones humanas, mi intimidad, mi propia intimidad con mi esposo, Señor, te la entrego a ti. Yo quiero ser tu esclava. Quiero hacerle dos preguntas. ¿Cuál quiere usted que Él sea el Señor de su vida? ¿Cuál quiere usted que sea el Señor de su vida? Cuando usted toma una decisión, ¿quién es el Señor de su vida? Le pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres que tú hagas? ¿Hacia dónde mira? Yo no dudo, yo creo que cada una de las que estamos aquí, cada una de nosotras de las que estamos aquí, tenemos a Jesús dentro de nuestro corazón, porque creemos en Jesús. Y eso es excelente. Pero Jesús no está en el centro de nuestro corazón, está dentro de nosotros, está dentro de mí, pero está en tu corazón. Él toma las decisiones, ¿lo escuchas? ¿A dónde miras? ¿Hacia dónde vas? Cuando tomas una decisión. ¿A quién preguntas? ¿Y a quién vas?